Entonces, esto es gracias al efecto del aumento de la progesterona, del estrógeno y de la hormona estimulante de los melanocitos. También la exposición al sol en horas muy fuertes del día y sin el uso de filtro solar también puede exacerbar la presentación del mismo. Es importante por esto siempre utilizar filtro solar, protector como el sombrero, gorras, pañuelos, entre otros, que impida la exposición directa de la piel al sol. Entonces, otra también pigmentación que ocurre es la línea alba, que es una línea oscura que se presenta a nivel de la parte anterior, o sea, entre los músculos rectos abdominales, y este oscurecimiento a medida que van pasando los meses del embarazo tiende a pronunciarse mucho más. También puede haber oscurecimiento de otras zonas como son los pezones, el monte de Venus, el ombligo, la región periumbilical, el ano, cuello, zonas de fricción como la entrepierna, las axilas, entre otros lugares. Entonces, otro cambio importantísimo de la piel son las estrías. Y aquí vamos con el asunto de la ganancia de peso de forma brusca. Una sobredistensión de la piel de forma brusca y marcada es lo que va a desencadenar la presencia de estas estrías que son marcas permanentes, porque son cicatrices de la piel. Y esto ocurre en un 90% y sobre todo entre el sexto y séptimo mes del embarazo, donde se produce una ruptura de las fibras de colágeno y de la elastina que se encuentra en la dermis, que es la capa profunda de la piel. Y aparte de esto, esta cicatriz fibrótica, vuelvo y digo, es permanente, puede disminuir su presencia gracias a una disminución, o sea, no un aumento brusco de peso, y a la utilización de cremas hidratantes que tengan vitamina A y D, así como también una buena hidratación, una dieta equilibrada, la realización de ejercicios de forma rutinaria y consecutiva, la aplicación, aparte de las cremas con vitamina A y D, también hay ciertos preparados como es el aceite de rosa mosqueta, aceites de almendra, de coco, que es de crema de cacao, que esto disminuye esa sobredistensión de la piel, manteniéndola hidratada. Entonces, evitar el rascado fundamental y consumir colágeno. Todo lo que tenga colágeno, o sea, a nivel tanto de los alimentos, pudiéramos obtenerlos y así disminuir la presencia. Algo importante es que tiene un componente genético su presentación. Entonces, con relación a otros cambios que ocurren también en la piel, están las telangiectasias, que se llaman también arañas vasculares, que son estas que vemos aquí. Son esas líneas rojas que aparecen a nivel de las piernas. También podemos observar los nevos rosáceos a nivel de varias partes del cuerpo. Esto que es importantísimo y que son las venas varicosas, las varices, es importante, por eso la realización de una rutina de ejercicios para disminuir esa éstasis venosa a nivel de las piernas, que es lo que conlleva a la presentación de las varices. También los angiomas, que es la coloración enrojecida de la palma de la mano, el eritema palmar. Entonces, hay también cambios que ocurren no solamente a nivel de la piel o sea, externa, sino que también a nivel de las mamas, la glándula mamaria, ocurren en ella cambios
que van desde un incremento del tejido mamario, o sea, la mama crece mucho más, hay una hipersensibilidad mamaria, se siente mayor sensibilidad al roce de los tejidos, se siente mayor sensibilidad. También hay un aumento de la circulación de la mama, que puede aumentar 200 mililitros por minuto la irrigación mamaria. Hay una hiperpigmentación de la areola y la presencia de estos tubérculos, que son los tubérculos de Morgagni, que son las glándulas sebáceas, se hipertrofian, o sea, aumentan de tamaño para producir una lubricación de la mama. Además, podemos ver aproximadamente a las 16 semanas, a partir de las 16 semanas, la secreción del calostro, que es la primera leche. Entonces, ya después de haber conocido algunos de los cambios que pueden ocurrir a nivel externo, o sea, cambios físicos, vamos a ver también que dentro del organismo de la embarazada van a ocurrir cambios que no podemos observar a simple vista, pero que ocurren desde el primer momento del embarazo. Entonces, estos cambios son en los diferentes sistemas, en los diferentes aparatos, en los diferentes órganos. Y solo por eso les decía al principio que es importante que las personas que están en formación con relación a las rutinas de ejercicio, a los entrenamientos que se le van a realizar a las embarazadas, tengan un amplio conocimiento del funcionamiento del embarazo, qué es lo que ocurre desde el principio y para que estén atentos a los diferentes signos y síntomas que presenta la embarazada y entonces así puedan identificar señales de alarma en el momento preciso y poder disminuir la intensidad del ejercicio o aumentar el mismo. Entonces, entre estos cambios están los cambios a nivel del sistema cardiovascular. Importantísimo este sistema, porque aquí va a presentar un aumento del volumen sanguíneo. Entonces, hay una redistribución de la sangre que va a otros órganos, o sea, la sangre ya no iría a los lugares específicos como son el cerebro, el corazón, sino que va a otros lugares que son necesarios en ese momento durante el proceso, que es el útero, las mamas, los riñones y la piel. Entonces, hay un aumento del volumen plasmático, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial, o sea, la presión disminuye, tiende a disminuir, disminuye la resistencia vascular periférica y puede presentarse el S2, que es un ruido que generalmente no ocurre en otro momento más que en el embarazo, puede aparecer, es un ruido cardíaco. Entonces, hay cambios a nivel del aparato respiratorio, o sea, el aparato pulmonar, sistema pulmonar, que primero hay una dilatación de los capilares de la mucosa nasal, tanto a nivel de la mucosa nasal como también de la orofaringe, de la laringe. Entonces, por eso es que muchas veces la embarazada sangra de la nariz. O sea, eso realmente, ver una embarazada sangrando de la nariz es un poco preocupante, pero si sabemos por qué ocurre, que es porque hay un aumento de la dilatación de esos capilares, entonces nos calmaríamos un poco más. Y por eso es que aconsejamos a la embarazada no frotarse la nariz de forma brusca, tratar de siempre mantenerse hidratada para disminuir la resequedad de la misma. Hay también una elevación del diafragma, aumenta aproximadamente, o sea, se eleva 4 centímetros y eso es a medida que va creciendo. El bebé va empujando este músculo y el mismo se puede elevar 4 centímetros. Y si tomamos en cuenta que este es el músculo de la respiración, principal de la respiración, entonces podemos ver cómo la paciente puede tener una respiración un poco más
corta, o sea, va a tener un volumen respiratorio aumentado y va a aumentar entonces también el volumen, la circunferencia de la torácica, aumenta 5 a 7 centímetros aproximadamente. Hay relajación de los músculos intercostales, relajación del músculo lisobronquial, hay un mayor consumo de oxígeno, ya que aumenta un 20%. Hay efectos directos de dos hormonas importantísimas, como es la relaxina y progesterona, los cuales van a producir la dilatación de estas fibras musculares lisas que cubren tanto el bronquio como también las fibras que están a nivel de los músculos intercostales. Cambios a nivel del sistema renal. Hay un aumento del tamaño del riñón en un 30%. Recuerden que el riñón es uno de esos órganos que van a mantener una mayor irrigación del mismo, entonces necesita aumentar de tamaño porque él va a trabajar mucho más en el proceso del embarazo. Hay un aumento del volumen sanguíneo, entonces el riñón debe de trabajar más para poder filtrar esa gran cantidad de sangre que está en el interior de esa embarazada. Entonces, hay una disminución de la capacidad de la vejiga y sobre todo a medida que van pasando los meses, la disminución es mayor porque hay compresión del útero directamente sobre la vejiga y al comprimir, entonces la paciente tiende a tener la urgencia urinaria, tiende a ir mucho más frecuente a orinar y entonces por eso en la noche, sobre todo eso se llama nicturia, que es cuando debe ir constantemente en la noche al baño. Entonces por eso hay un aumento de la frecuencia miccional, por esa disminución de la capacidad de la vejiga y por la compresión del útero sobre la mesa. También puede haber una dilatación de los uréteres y de la pelvis renal. Claro, si va a llevar mayor cantidad de orina, entonces tiende también a dilatarse. Un cambio importante que realmente es una de las razones fundamentales de la paciente que se queja desde el principio del embarazo, y son los cambios a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces, ¿por qué? Porque primero hay una disminución de la peristalsis, o sea, del movimiento del intestino. El intestino se pone cada vez más lento, impidiendo que los alimentos puedan movilizarse con mayor frecuencia. Entonces, ahí por eso la sensación de que siempre estamos constipadas, de que tenemos gases en el interior, y eso es molesto para la embarazada. Entonces hay también un retraso en el vaciamiento gástrico por lo mismo, porque es que los alimentos permanecen más tiempo dentro del estómago y entonces se lentece la digestión. Hay aumento del reflujo gástrico, claro está, si comprimimos con el útero el estómago, lo empujamos, entonces puede empujar a su vez el contenido gástrico que pase desde el estómago a través del esófago y esto produce la sensación de quemazón, que es lo que llamamos la pirosis. La constipación, que ya se lo mencioné, y también la presencia de un vaciamiento incompleto de lo que es la vesícula biliar. Entonces sabemos que la vesícula biliar es la encargada de llevar la bilis, que para degradar esos alimentos ricos en grasa. Entonces esto puede conllevar a que se produzca en el interior esta éstasis que conllevaría a los cálculos renales, a los cálculos biliares en la embarazada. Entonces, hay ciertas cosas que debemos de evitar para disminuir esta pirosis, como son aumentar la frecuencia
de la ingesta de alimentos, pero en pequeñas cantidades. O sea, aumentar la frecuencia, pero disminuir la cantidad. Después de la ingesta de alimentos, es necesario, si nos vamos a acostar, mantenernos en una posición semisentada para evitar que los alimentos se devuelvan, o sea, producir una regurgitación del alimento ya dentro del estómago va a producir que ese alimento con el ácido ya incluido se devuelva a través del esfínter esofágico y conlleve a una irritación del esófago. Entonces, es necesario mantener esa posición semisentada posterior a la ingesta. Importante cenar con un margen entre 2 a 3 horas antes de ir a dormir. Disminuir las comidas pesadas, disminuir los condimentos a nivel de estas comidas, o sea, una comida muy condimentada, con picante, con mucha grasa, tiende a irritar este esfínter esofágico y produciría entonces así la pirosis. Evitar el café, refrescos, tabaco, alcohol y moderar sobre todo el consumo de leche y aguacate, sobre todo a nivel de la cena. Entonces, ahora vamos a entrar al tema que realmente nos interesa. Pero antes teníamos que conversar sobre los diferentes cambios para que veamos qué es lo que está pasando. Ahora bien, ¿cuándo debo iniciar una rutina de ejercicios? Lo ideal es iniciarlo a finales del primer trimestre, o sea, a partir de las 20 semanas de gestación y continuar hasta el desembarazo. Sin embargo, aquellas mujeres que que tenían una rutina de ejercicios previo al embarazo, pueden continuar solamente realizando ligeros cambios dependiendo del trimestre del embarazo. Pero pueden continuar, o sea, no deben esperar hasta las 20 semanas, sino que pueden continuar si ya previamente habían tenido una rutina de ejercicios anterior al embarazo. Sin embargo, aquellas mujeres que tenían una vida sedentaria previo al embarazo, entonces deben empezar con un programa de ejercicio de baja intensidad e ir incrementando el mismo a medida que vamos pasando los meses del embarazo. Entonces, en ese sentido, debemos también tener en cuenta que existen una serie de beneficios de esta rutina de ejercicio durante el embarazo, y una de ellas, fundamental, es que previene el aumento excesivo de peso. Fortalece los músculos del periné, los músculos del abdomen, y esto, ojo con esto, puesto si el embarazo va a terminar en un parto, entonces es importantísimo que estos músculos se fortalezcan, o sea, esos músculos del periné y del abdomen, para que pueda ayudar al periodo de expulsión, o sea, y se acorte el periodo de trabajo de parto. Importantísimo fortalecer estos músculos durante el proceso del embarazo. Entonces, otro de los beneficios es que promueve el tono muscular, la fuerza, la resistencia, mejora la circulación, previniendo las venas varicosas, que estuvimos hablando hace un ratito de ellas, del edema de miembros inferiores y sobre todo esos calambres molestos en las noches.
aumenta la resistencia cardiovascular, importante también, porque durante el trabajo de parto es necesario tener un aumento de esa resistencia cardiovascular. Previene los dolores de espalda, claro, no hay una ganancia de peso excesiva. Disminuye la flatulencia y la constipación porque decíamos que hay una disminución de la peristalsis. Entonces, si hay una disminución de la peristalsis, lo más probable es que se produzca flatulencia, gases, y que aparte de eso disminuya la frecuencia de ir al baño, una constipación. Entonces, el ejercicio al movilizar estos intestinos puede mejorar estos síntomas. Entonces, mejora el sueño, disminuye la ansiedad, fundamental, mejora el estado de ánimo y mejora la autoestima. Entonces, ¿cuáles son aquellos ejercicios permitidos? Una rutina adaptada al trimestre del embarazo en que se encuentra la paciente. Y aquí vamos a que esta rutina debe de ser personalizada. Entonces, tenemos que tener un conocimiento para eso, de cómo funciona ese organismo de la embarazada para poder adaptarlo de acuerdo a la necesidad de esta embarazada, de esta paciente, de esta clienta. Debemos de adaptarlo dependiendo a la necesidad de ella durante el embarazo. Entonces, la rutina tiene que estar enfocada al fortalecimiento de los músculos del abdomen y fortalecimiento de los músculos del perineo. Algo que pudiéramos también hacer, aparte de esta rutina que debe ser creada por un especialista, o sea, por una persona con un conocimiento amplio, también podemos hablar con la paciente para que ella pueda, aparte del entrenamiento, realizar caminatas de algunos 30 minutos, no más de 1 hora por día. Entonces, natación es un deporte fabuloso para la embarazada. También la bicicleta estacionaria, pero esta debe ser solamente hasta el segundo trimestre del embarazo. El yoga y el pilates son de los ejercicios permitidos que puede mejorar al proceso del embarazo. Entonces, hay ejercicios que no son recomendados. Y entre esos ejercicios podemos ver que hay ejercicios como, por ejemplo, el patinaje, montar a caballo, el ciclismo, que puede haber un alto riesgo de caída o lesiones abdominales, entonces no está permitido. Deportes de contacto como el fútbol, baloncesto, hockey, deportes con cambios de altitud, alpinismo, buceo, ejercicios boca arriba durante un largo periodo de tiempo no está recomendado para el proceso del embarazo porque puede producir el síndrome de hipotensión supina, que este síndrome de hipotensión generalmente ocurre a nivel del tercer trimestre, tiene una incidencia de un 8% y ocurre porque va a producirse una compresión, ya el bebé está bien pesadito a nivel del tercer trimestre, entonces va a comprimir esos grandes vasos que están aquí, vemos acá, y estos grandes vasos va a disminuir el retorno venoso al corazón. Entonces, por consiguiente, va a producir una hipotensión, bradicardia y hasta puede producir un síncope. La paciente pierde el conocimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer en caso de que se nos presente este problema? Y es cambiar a la paciente, o sea, colocarle en decúbito lateral izquierdo, que es el lado, del lado izquierdo, y